La capitana Isabel Moreno sabía que este sería su último vuelo en el momento en que vio los misiles dirigiéndose hacia su helicóptero Halcón Negro. Pero tenía 16 soldados heridos y 8 rehenes civiles en su cabina, y no había manera de que los abandonara. Con el motor en llamas y los controles fallando, Isabel luchó contra la gravedad, el fuego y el destino mismo para mantener su aeronave en el aire el tiempo suficiente para llevar a todos a casa. Su sacrificio salvaría 24 vidas, pero le costaría la suya propia. El día había comenzado como cualquier otro en la base militar de Ronda, en la provincia de Málaga. Isabel revisaba su helicóptero Halcón Negro con la meticulosidad de alguien que había volado más de 2000 horas de combate en zonas hostiles. A sus 35 años, era la piloto de helicóptero más experimentada de las Fuerzas Armadas Españolas, con 3 despliegues de servicio en Afganistán y múltiples condecoraciones por valor en combate. «Buenos días, capitana», saludó el sargento Miguel Herrera, mientras se acercaba con el informe meteorológico. «El tiempo se ve favorable para la operación». «Perfecto», respondió Isabel, deslizando sus manos expertas sobre las superficies de control del helicóptero. «¿Cuál es el estado de la misión?» «Operación Rescate Amanecer. Grupo de terroristas ha tomado la escuela primaria San Miguel en Mijas. 8 niños como rehenes, más 2 maestras. Las fuerzas especiales necesitan extracción inmediata una vez que aseguren el área». Elena sintió que su estómago se apretaba. Misiones que involucraban niños siempre la ponían nerviosa, pero también la motivaban más que cualquier otra cosa. Tenía una hija de 8 años en casa, y cada niño en peligro se convertía en una extensión de su propia familia. «¿Cuántos operadores van en el equipo de rescate?», preguntó mientras completaba su lista de verificación previa al vuelo. 16 miembros del Grupo de Operaciones Especiales. El mayor Carlos Mendoza lidera la operación terrestre. Isabel conocía a Mendoza. Habían trabajado juntos en Kabul, donde ella había sacado a su equipo de 3 situaciones imposibles. Era un soldado excepcional y un líder en quien confiaba completamente. Tiempo estimado hasta el objetivo: 20 minutos de vuelo. La zona de aterrizaje está aproximadamente a 200 metros de la escuela. Isabel se puso su casco de vuelo y activó los sistemas de comunicación. «Aquí Águila 1, realizando verificaciones finales antes del despegue. Águila 1, aquí control. Tienes autorización para despegue. Viento del noroeste a 15 nudos. Visibilidad excelente». Las aspas del helicóptero comenzaron su rotación familiar, creando el sonido rítmico que había sido la banda sonora de la carrera militar de Isabel. Mientras ascendía sobre la base, pudo ver el paisaje andaluz extendiéndose hasta el horizonte. Montañas, olivares y pueblos blancos que brillaban bajo el sol matutino. Durante el vuelo hacia Mijas, Isabel repasó mentalmente todos los escenarios posibles. Extracciones de rehenes eran las misiones más complicadas que existían. Demasiadas variables, demasiadas cosas que podían salir mal. Pero confiaba en su experiencia y en la de su equipo. «Águila 1, aquí Mayor Mendoza», crepitó la voz en su auricular. «Estamos aproximándonos al objetivo. Zona de aterrizaje despejada. Recibido, Mayor. Preparándome para aterrizaje». Isabel maniobró el Halcón Negro hacia el campo de fútbol, que serviría como zona de aterrizaje. Podía ver la escuela a la distancia, un edificio de 2 pisos rodeado por vehículos policiales y unidades de fuerzas especiales. Los 16 operadores se bajaron del helicóptero con precisión militar, cargando equipo especializado para el asalto. Isabel mantuvo el motor en marcha, lista para una extracción rápida. «Águila 1, mantente en espera», ordenó Mendoza. «Tiempo estimado de operación: 15 minutos». Isabel observó a través de sus binoculares mientras el equipo de Mendoza se acercaba al edificio escolar. La planificación había sido meticulosa. 2 equipos flanquearían el edificio, mientras un tercero entraría por el frente. Entonces todo se complicó. «Águila 1, múltiples tiradores en techos circundantes», gritó Mendoza por la radio.
Estamos bajo fuego pesado. Isabel pudo ver los destellos de las armas desde varios edificios alrededor de la escuela. Los terroristas habían preparado una emboscada, usando la operación de rescate como carnada para atraer a las fuerzas españolas a una trampa mortal. «Mayor, ¿necesita apoyo aéreo?», preguntó Isabel. «Negativo. Demasiado cerca de los rehenes. Continúa con la operación de rescate». Pero Isabel podía ver que la situación se deterioraba rápidamente. 3 de los operadores ya habían caído heridos, y el equipo estaba siendo superado en número. Sin esperar órdenes, Isabel elevó el halcón negro y lo dirigió hacia la escuela. Su helicóptero no estaba armado para combate, pero podía usar su tamaño y el ruido de las aspas para crear distracción y confusión entre los atacantes. «Águila 1, ¿qué estás haciendo?», gritó el control de la base. «Proporcionando apoyo táctico», respondió Isabel mientras volaba a baja altura sobre los francotiradores en los techos. La maniobra funcionó. Los tiradores se vieron obligados a buscar cobertura, dando al equipo de Mendoza la oportunidad que necesitaban para avanzar hacia la escuela. «Objetivo asegurado», anunció Mendoza 20 minutos después. «Rehenes liberados, pero tenemos múltiples heridos que necesitan evacuación médica inmediata». Isabel aterrizó el helicóptero tan cerca de la escuela como fue posible. Los primeros en subir fueron los 8 rehenes, 6 niños entre 7 y 10 años, y 2 maestras jóvenes. Todos estaban en shock, pero físicamente ilesos. «Tranquilos, pequeños», les dijo Isabel con voz suave, mientras los aseguraba en sus asientos. «Ya están seguros. Los vamos a llevar a casa». Luego comenzó la evacuación de los soldados heridos. 8 operadores habían recibido heridas de bala. 2 estaban en condición crítica. Isabel observó mientras los médicos militares trabajaban frenéticamente para estabilizar a los heridos antes del transporte. «Capitana», dijo Mendoza mientras subía al helicóptero, «necesitamos salir de aquí inmediatamente. Inteligencia reporta que hay más células terroristas dirigiéndose hacia esta ubicación». Isabel inició la secuencia de despegue, pero inmediatamente notó que algo estaba mal. Los controles respondían de manera lenta, y había un sonido extraño proveniente del motor principal. «Control, aquí Águila 1. Tengo problemas mecánicos. Los controles no responden normalmente. Águila 1, regresa a base inmediatamente para revisión». Pero mientras ascendía, Isabel vio algo que heló su sangre. 3 vehículos aproximándose a alta velocidad hacia la zona donde aún había operadores españoles en tierra, proporcionando seguridad perimetral. «Mayor Mendoza», dijo por la radio interna, «vehículos hostiles aproximándose desde el sur. Tienes hombres en peligro abajo». Mendoza miró por la ventana y maldijo. «Mis hombres no pueden moverse. Están protegiendo a los heridos que no pudieron ser evacuados en este viaje». Isabel se enfrentó a una decisión imposible. Podía continuar hacia la base con su carga de heridos y rehenes garantizando su seguridad. O podía regresar para ayudar a los soldados atrapados en tierra, arriesgando las vidas de todos a bordo. La decisión tomó menos de un segundo. Isabel giró el helicóptero hacia la zona de combate. «Voy a proporcionar cobertura para los equipos en tierra». «Isabel, no», gritó Mendoza. «Tienes civiles a bordo, y tengo soldados españoles muriendo abajo», respondió Isabel firmemente. «No los voy a abandonar». Utilizó el halcón negro como un escudo aéreo, posicionándolo entre los vehículos terroristas y los soldados españoles en tierra. Los disparos comenzaron inmediatamente, impactando el fuselaje del helicóptero. «Águila 1 está bajo fuego», reportó Isabel mientras luchaba por mantener el control. Múltiples impactos en el fuselaje. Una bala perforó la cabina, pasando centímetros de su cabeza. Isabel podía sentir fragmentos de metal y vidrio lloviendo a su alrededor, pero mantuvo su posición. «Mamá», gritó uno de los niños rehenes. «Tranquilo», le dijo Isabel por encima del ruido. «Todo va a estar bien». Pero sabía que estaba mintiendo. El helicóptero estaba recibiendo daño severo,
y pronto no podría mantenerlo en el aire. Entonces vio algo que cambió todo, un lanzador de misiles, dirigidos apuntando directamente hacia su helicóptero desde uno de los vehículos terroristas. «Misil entrante», gritó Mendoza. Isabel vio el proyectil dirigiéndose hacia ellos en cámara lenta. Tenía dos opciones: intentar evadir el misil, lo que probablemente salvaría al helicóptero, pero expondría a los soldados en tierra al fuego enemigo, o mantener su posición y absorber el impacto, protegiendo a sus compañeros pero condenando a todos a bordo. La elección fue instantánea y clara. Isabel mantuvo el helicóptero en posición, usando su aeronave como escudo humano. El misil impactó el motor principal, creando una explosión que se sintió en todo Mijas. «Mayday, Mayday», gritó Isabel mientras el helicóptero comenzó a caer en espiral. «Águila 1 va abajo». Pero incluso mientras caía, Isabel luchó por controlar la aeronave. Con el motor principal destruido y los controles casi completamente inoperantes, utilizó cada gramo de su experiencia para dirigir el helicóptero hacia un área abierta lejos de los edificios y civiles. «Prepárense para impacto», gritó por encima del rugido del metal retorciéndose. Isabel sabía que tenía quizás 10 segundos antes del impacto. En esos 10 segundos, su mente repasó toda su vida. Su hija esperándola en casa, sus padres, los cientos de soldados que había salvado durante su carrera, las misiones exitosas, los compañeros perdidos. Pero no sintió miedo, sintió paz. Había salvado a 24 personas hoy, 8 rehenes y 16 soldados, y había protegido a 8 más en tierra. 32 vidas salvadas con el costo de una. Las matemáticas eran simples, era una operación exitosa. «Mayor», murmuró Isabel en su micrófono mientras el suelo se acercaba, «cuida de mis hombres». «Isabel, no», la voz de Mendoza se quebró. «Dile a mi hija que mamá voló hasta las estrellas». El impacto fue instantáneo. El Black Hawk se estrelló en un campo abierto, la explosión siendo visible desde kilómetros de distancia. Los equipos de rescate llegaron en minutos. Milagrosamente, 22 de las 24 personas a bordo sobrevivieron al impacto. Los 2 soldados que murieron ya estaban críticos por sus heridas de bala anteriores. Elena Vázquez fue encontrada aún aferrada a los controles, habiendo luchado hasta el último segundo para proteger a su tripulación. Una semana después, toda España se detuvo para el funeral de la capitana Elena Vázquez. Su ataúd fue cubierto con la bandera española y llevado por 6 de los soldados que había salvado. Los 8 niños que rescató estuvieron en primera fila, junto con su hija de 8 años. El general Manuel Rodríguez leyó la citación para la Cruz Laureada de San Fernando, la más alta condecoración militar española, por heroísmo extraordinario y sacrificio supremo en acción contra fuerzas enemigas. La capitana Vázquez, a sabiendas del peligro extremo para su propia vida, mantuvo su posición bajo fuego enemigo intenso para proteger a soldados españoles en tierra y garantizar la seguridad de rehenes civiles. Su valor excepcional y dedicación al deber resultaron en el salvamento de 32 vidas al costo de la suya propia. Pero para aquellos que la conocían, Elena no era solo una estadística o una condecoración. Era una madre, una hermana, una compañera que había elegido el sacrificio supremo, porque no podía imaginar vivir sabiendo que había abandonado a otros. Su hija, Carmen, ahora tiene 18 años y acaba de ingresar a la Academia General del Aire. Cuando le preguntan por qué eligió seguir los pasos de su madre, siempre da la misma respuesta. Mi mamá me enseñó que algunos trabajos valen la pena hacer, sin importar el costo, que proteger a otros es más importante que protegerse a uno mismo, y que volar no se trata solo de elevarse sobre las nubes, sino de elevar a otros contigo. En la base de Ronda, el hangar donde Elena mantenía su Black Hawk, ahora lleva su nombre. Una placa en la entrada dice, Capitana Elena Vázquez,
Voló para que otros pudieran caminar en tierra firme. Y cada nuevo piloto que entrena en esa base aprende la historia de Elena Vázquez, la mujer que eligió la gravedad del sacrificio sobre la levedad del abandono, y que demostró que el valor verdadero no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar del miedo. Su último vuelo duró solo 43 minutos, pero su legado volará para siempre en los corazones de aquellos que salvó y en la memoria de una nación que nunca olvidará a la piloto que dio su vida para que otros pudieran vivir la suya. Elena Vázquez había prometido llevar a todos a casa, y cumplió su promesa, incluso cuando eso significaba que ella no podría regresar.